Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Perdonen por favor que no hay internet, no me funciona la señal, no tengo internet y esto era lo que había pasado, por eso tuve que cortar y no se pudo grabar nada, pero ahora volvemos para todos los que están oyendo. Esto es Libre al Fin, que el Señor te bendiga, Eduardo, quédate allí, quédense todos allí y hagan lo mejor que puedan para compartir, amén. Es muy importante este tema, porque este tema tiene que ver, hermanos, con nuestra santificación. Anoche, aquí en el seminario bíblico, estuve hablando algunas cosas. En las dos clases que tuvimos, las tienen ahí guardadas y sería muy bueno que cuando tengan un tiempo puedan oír estas clases. La clase que di aquí, que fue la última de las 5 ofrendas de Levítico, y también la otra clase, amén, la salvación de la pena del pecado, también la tuvimos allí en el otro lado. Las dos clases las tienen guardadas aquí en Karina Guidi Missions. Amén, que el Señor les bendiga. Gracias por compartir a alguien más. Dios te bendiga a Evelyn, Gabriel y todos los demás que están allí. Vamos a meternos ya en este texto porque es súper importante. Antes de ayer, por favor, vean esto, hermanitos. Antes de ayer empezamos nosotros con este tema, capítulo 7 de Romanos. Yo, mire, tengo una pasión muy grande, casi una desesperación, porque se oiga este tema. Hola, mamita, Cecilia, debido a su importancia, si nosotros no entendemos lo que el Señor le dio al apóstol Pablo, lamentablemente vamos a pasar por muchos problemas y vamos a quedarnos viviendo, escuche esto, viviendo y repitiendo el capítulo 7 de Romanos toda nuestra vida. Porque lo bueno que, ¿verdad? Así como él lo dijo en el capítulo 7, ya vamos a llegar a ese versículo claro, porque todo lo bueno, ¿verdad? Que yo quiero hacer, no lo hago, fracaso, y todo lo que yo necesitaría estar haciendo, yo quiero hacerlo, pero no puedo, no consigo. Y esto me produce una gran confusión. No lo entiendo. Dice, antes, lo que odio, lo que aborrezco, eso es lo que termino haciendo. Y cuando uno llega a ese punto, hermanos, a esa situación, todo creyente llega a ese, ¿verdad? A ese momento, ¿verdad? Todos, después de haber nacido de nuevo, llegamos a ese momento en el que aquello que yo odio, que no quiero hacer, es lo que termino haciendo. Y el Señor tiene que llevarnos, amén, por el poder de la cruz, al lugar en el cual podamos nosotros humillarnos y reconocer que no es con mis fuerzas, sino que solamente es por el poder del Espíritu Santo que trabaja a través de la cruz de Cristo. Vean, vimos esta analogía que fue tomada del matrimonio en el capítulo 7 de Romanos, versículos del 1 al 4. Entonces, luego, a partir del versículo 5, no voy a repetir eso porque ya lo expliqué hace 2 programas. Hoy es jueves, vaya al programa del martes, amén, y ahí lo va a tener desde el 1 al 4. Es muy importante que lo pueda revisar también allí. Y dice, el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, produciendo fruto para muerte. Un versículo dificilísimo de entender,
no lo niego. Vea, lo voy a buscar aquí ahora en la Reina Valera. Esta es la versión textual en la Biblia de Estudio del Expositor, pero déjenme leerlo en la Reina Valera, en la cual ustedes están más acostumbrados y yo también. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, escuche, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, voy a explicar eso, no es fácil, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Bueno, aquí el apóstol, ¿verdad?, está hablando de una condición, pero puede referirse a dos cosas. Al principio cuando dice, porque mientras estábamos en la carne, puede significar antes de su salvación y también después de su salvación. Porque antes de la salvación vivíamos en la carne, todos los días del año, todo minuto, toda hora, en todo momento. Estábamos viviendo en la carne. Pero después de nuestra salvación, también nosotros tenemos muchos momentos en los cuales estamos en la carne, ¿verdad? ¿Vieron cuando dicen creyente? Y está en la carne. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir estar en la carne? Vamos a primero analizar esa corta frase. Dice, porque mientras estábamos en la carne, aquí no voy a estar explicando lo que es estar en la carne para el no creyente, porque creo que es muy obvio, ¿sí? No ha sido regenerado, no ha nacido de nuevo, y entonces toda intención del corazón, toda motivación está completamente tomado, controlado por la naturaleza pecaminosa. Pero ahora nosotros vamos a ir para aquellos que sí son creyentes, que sí han nacido de nuevo, que están viviendo para el Señor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que significa esta frase aquí, estar en la carne? Amén. Póngalo allí alguien en las notas, póngalo en las notas. ¿Qué significa estar en la carne? Que lo vamos a responder ahora. Bien, estar en la carne, simple y sencillamente, vea, es tratar, intentar de vencer los poderes de las tinieblas, la carne, el mundo, por nuestros propios medios, a través de la obediencia a la ley, de lo cual el versículo habla después. Lo voy a tratar de hablar lo más lento posible. Estos son textos muy difíciles, hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos pueda convencer de todas estas cosas. Dice acá la hermana Guadalupe, bueno, sale con otro tema. Los ataques a Israel significa que viene el Señor. Hermana, son los últimos tiempos, así que a Israel siempre ha sido atacada, pero esto no es nada en comparación a los ataques que va a sufrir Israel. Pero para esto primero la iglesia tiene que ser arrebatada. Claro, cada minuto que pasa estamos más cerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que miren hacia arriba, hermano, miren hacia arriba, nuestra redención está cerca. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, el estar en la carne, gracias Isaí. El estar en la carne, hermanos, significa que nosotros estamos esforzándonos, que estamos intentando por nuestros propios medios en la carne de vivir para Dios de una manera que le agrade a Él. Ahora, aquí en este texto, cuando dice carne, no es que la carne sea algo negativo. La carne no es esto, amén. Esto no es la carne. La carne quiere decir, es toda la composición del ser humano. Esa es la carne. Nosotros, como un ser, ¿verdad?, carnal, tenemos intelecto, educación, motivación, habilidades, voluntad propia, amén, nuestra fuerza de voluntad, como le decimos. Todas estas cosas, hermanos, constituyen lo que es la carne. Cuando nosotros tratamos y nos esforzamos, intentamos vivir para el Señor, sabemos que tenemos que vivir para el Señor, en justicia, en santidad, pero tratamos de hacerlo por el medio de la carne. Aquí Pablo lo llama
estábamos en la carne. Antes de conocer a Cristo estábamos en la carne, pero también puede referirse a estar en la carne, ¿verdad? Aún después de ser salvo, ¿ok? Bendito sea el Señor. Gracias, Evelyn. Bueno, seguimos. Los afectos de los pecados, aquí dice, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, me gusta más así como lo dice en la Reina Valera, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Muy bien, vamos a ver esa frase. Pasiones pecaminosas, esta es la naturaleza pecaminosa, el pecado original, aquello que sucedió en el huerto del Edén, que fue traspasado a toda la raza humana. Amén. Esa naturaleza pecaminosa yo la llevo por el resto de mi vida, hermano, hasta que muero o hasta que Cristo viene en el arrebatamiento y seamos transformados. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos que dicen, ya quiero que venga el Señor. Están viendo las cosas que suceden en Israel y dicen, ya el Señor viene, y somos animados. Pero mientras tanto, hermanos, que estamos esperando que venga el Señor, nosotros debemos tomar el tiempo para conocer, amén, qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras en cuanto a mi vida para Dios, porque si no, hermanos, la situación no va a ser como estamos pensando. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, ya sabemos qué es, la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Dice que eran por la ley. ¿Cómo que la naturaleza pecaminosa es por la ley? ¿Cómo que estas pasiones pecaminosas? La naturaleza pecaminosa se mueve, es agitada, escuche, es agitada por la ley. Porque, escuche, cuando nosotros estamos tratando, esto es estar en la carne. Pablo dice, estábamos en la carne. Y estábamos en la carne porque la naturaleza pecaminosa estaba funcionando, estaba moviéndose, estaba operando, estaba agitándose por la ley. ¿Por qué? Porque estamos mirando la ley, puede ser la ley de Dios, los 10 mandamientos y todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, o pueden ser leyes propias, leyes personales de alguien, de tu iglesia, de tu denominación. Y entonces tú miras la ley y tú tratas de, por la carne, escucha, esfuerzo propio de obedecer la ley. Y esto lo que hace es despertar, agitar la naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas. Entonces, esto trae una gran confusión al creyente. ¿Por qué? Y luego lo vamos a tener cuando lleguemos allí en Romanos capítulo 7, versículos 9 al 11. ¿Por qué? Porque esto nos confunde. Decimos, pero si yo estoy cumpliendo, ¿verdad?, leyes buenas. Ahora, estas obras, estas leyes, ¿verdad?, nosotros las convertimos en una ley, pero no son leyes en sí mismas. Por ejemplo, esto lo tenemos que aplicar a nuestro diario vivir como cristiano, a la oración, ayuno, estudio bíblico, escudriñar las Sagradas Escrituras, evangelizar, obra misionera, todos los trabajos que se hacen en ministerio en la iglesia, todo lo que usted hace que tiene que ver con la obra del Señor y toda esa devoción personal. Todas estas disciplinas cristianas que nosotros cumplimos, hermanos, las podemos cumplir en el espíritu, como debe ser, o las podemos estar haciendo en la carne. Si las estamos haciendo en la carne, es que nosotros estamos mirando estas disciplinas cristianas, ¿cierto? Y estas obras, y las convertimos en una ley, aunque no son leyes en sí mismas. Nosotros las convertimos en una ley. Desde el momento que convertimos estas actividades en ley, hermanos, lamentablemente la naturaleza pecaminosa se despierta, se agita, se alborota. Por eso dice las pasiones pecaminosas, ¿verdad?, que son por la ley. Amén. O sea, yo ahora estoy dependiendo de mí, estoy dependiendo de la carne, de todo lo que tiene que ver con la composición humana. Eso es la carne. Como le dije, intelecto, educación,
motivación, habilidades, esfuerzo propio, fuerza de voluntad, disciplinas, etc. Y todo eso, ¿verdad? La composición humana, que es la carne, no es mala. El problema es que nosotros estamos utilizando esos medios para poder nosotros vivir para el Señor con éxito. Entonces, podemos llegar a ver algún que otro éxito pequeño, pero en algún momento vendrá el fracaso. Cuando el fracaso viene, uno se confunde y dice, pero si estoy tratando de hacerlo bueno. Esto lo vamos a ver después más adelante en el texto, porque dice, si yo estoy tratando de hacer cosas que se suponen, según mi mente, que van a traerme vida, es decir, si yo estoy haciendo todo tipo de disciplina cristiana, voy a la iglesia, estudio la palabra, leo, me levanto temprano, cada vez más temprano para orar, me levanto, ayuno, doy diezmo, ofrendo, canto, viajo, predico, lo que fuera, hermanos, lo que fuera que nosotros estemos haciendo y adoptamos una disciplina. No está mal adoptar una disciplina. Bueno, a tal hora nos reunimos todos y vamos a orar y vamos a ayunar. Bueno, muy bien. El problema es que nosotros hacemos de esta actividad una ley. Colocamos esta actividad, ¿verdad?, aún más arriba que la misma obra de Cristo en la cruz. Aunque no nos demos cuenta, hermanos, lamentablemente hacemos esto todo el tiempo. Por eso las iglesias hablan más de las obras que realizan que de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Y esto siempre va a traer problemas, porque el Espíritu Santo no nos va a ayudar a exaltar la carne, sino que el Espíritu Santo solamente nos va a ayudar a que veamos a Cristo Jesús, Él levantado, excelso, poderoso, amén, y nosotros humillándonos debajo de la poderosa mano de Dios, amén. Por eso dice, estábamos en la carne. Ahora, si nosotros nos buscamos por el propio esfuerzo de vivir para el Señor, estamos viviendo en la carne de la misma manera. Amén. Y esto va a traer todo tipo de problemas. Dice que las pasiones pecaminosas, ¿verdad?, que son por la ley, que eran por la ley y siguen siendo por la ley, las pasiones de la naturaleza pecaminosa. O sea, el efecto de la ley debe revelar el pecado. Porque ¿qué es lo que la ley hace? Ya lo dije en el programa anterior. La ley de Moisés o cualquier ley, amén, lo que hace es mostrar el pecado, identificarlo, evidenciarlo, y además también viene junto a un juicio con la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, no la cumpliste, juicio, no la cumpliste, castigo, no la cumpliste, penalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Estamos tratando de vivir en la obediencia de la ley, estamos tratando de vivir bajo la ley. ¿Y por qué medio? Por el propio esfuerzo. Entonces ya, el Espíritu Santo, ¿dónde queda en todo esto? El Espíritu Santo no tiene nada que ver, porque el Espíritu Santo solamente va a insistir, ¿verdad?, y va a tratar de llevarte a ti a los pies de la cruz de Cristo para que tú entiendas que es lo que Cristo hizo en la cruz y no lo que tú estás haciendo o puedas llegar a hacer en el futuro. Entonces, el efecto de la ley debe revelar el pecado. Eso es lo que hará. Y lo que la ley está diseñada a hacer, ya sea si es la ley de Dios o si sean leyes propias formuladas por mí mismo, formuladas por mi iglesia, formuladas por mi denominación, no importa, ¿ok? De todas maneras, ¿ok? No es que significa que estas leyes en sí sean malas. El problema es que no hay victoria en la ley, hermanos. Entendamos esto. No hay victoria en la ley, en reglamentos. No hay victoria allí. Nunca el Señor les dijo, bueno, aquí tienen la ley, aquí tienen los 10 mandamientos, y si ustedes la obedecen, entonces, bueno, el Señor ya sabía que no la iban a obedecer. Tenían que hacer lo mejor que pudieran, por supuesto que sí. Debían hacer lo mejor que pudieran. Pero el Señor dice, bueno, acá tiene que haber otra provisión, porque van a fallar. ¿Y a dónde tenían que ir cuando fallaban? Después del fracaso, ¿a dónde? Tenían que ir al sacrificio, hermano.
Tenían que tomar el cordero y llevarlo al tabernáculo. No había otra opción para ellos. Si no, no podía ser restaurada la comunión, el perdón, la relación con Dios, la confraternidad, la adoración. No podían unirse a la adoración. Lamentablemente, el pecado es y sigue siendo el problema del no salvo y del salvo también, hermanos. Entonces, no importa si estas leyes que nosotros creamos, inventada por mí, inventada por un hermanito, y entonces un hermanito le dice al otro, no, mira, yo cuando tengo un problema, lo que yo hago es que yo me voy a un monte por ahí y me pongo a ayunar 3 días y ahí entonces yo me quedo en el monte de oración y quién sabe qué rollo. Bueno, perfecto. Entonces esto se lo dice al otro, pero tú tienes que... Y se van pasando, van copiando, hermano, uno con el otro, diferentes tipos de métodos. Esto es legalismo. Amén. Ahora, algunos dicen, pero entonces está mal orar, está mal ayunar, está mal estudiar la Biblia, está mal evangelizar, está mal... No, todo eso está muy bien. Y las disciplinas cristianas son cosas que todo creyente hará y las hacemos, hermanos. El problema es que cuando nosotros le damos a nuestras disciplinas cristianas una capacidad salvífica que no tiene o una capacidad santificadora, y cuando le otorgamos una capacidad santificadora, ¿verdad?, a nuestras obras, las estamos convirtiendo en leyes para nosotros mismos y nosotros nos estamos ubicando debajo de esas leyes para obedecerlas. Cuando la ley te dice, no obedeciste, y vemos, no funcionó, y uno se confunde, dice, ay, mírame, se confunde porque dice, ¿cómo? Si todas estas cosas que estoy haciendo deberían traerme vida, sin embargo me están resultando para muerte. O sea, muerte quiere decir fracaso espiritual. Esto es de lo que vio Pablo, lo que entendió Pablo y lo que él quiso y quiere, y el Espíritu Santo especialmente, que lo entendamos nosotros. Ahora, vamos a ir de a poco. Dice que eran por la ley, obraban en nuestros miembros produciendo fruto para muerte. Vea qué cosa más trágica. Si hay algo que no queremos, es frutos para muerte siendo producidos, ¿verdad?, por mí mismo. El Espíritu Santo, Él quiere producir fruto, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu. Y nosotros al mismo tiempo estamos produciendo fruto para muerte. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Y yo ya dije en el principio, hoy, estar en la carne, hermanos, es cuando dependemos nosotros de nuestra composición como ser humano para poder obtener cosas espirituales, bendición espiritual, victoria espiritual. Lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal, hermano. Oh, bendito Señor, cuando el creyente intenta, se esfuerza de vivir para el Señor, ¿ok? Pero lo está haciendo no por el Espíritu Santo. Y ahí sí, ¿cómo lo hago por el Espíritu Santo, Karina? Decime ya mismo, por favor. Bueno, hacerlo por el Espíritu Santo es entender que tenemos que nosotros sembrar para el Espíritu. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo quiere que le sembremos? No son obras. El Espíritu Santo quiere que le sembremos fe en el Hijo de Dios y lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz exclusivamente. Las obras, hermanos, ¿ok?, serán un resultado de nuestra fe y no van a ser la causa. Entonces, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 7 de Romanos. Obraban en nuestros miembros produciendo fruto para muerte. Si intentamos vivir para el Señor por medio de la ley, es decir, voy a obedecer esto en este horario, este día, esta hora, pim, para pam. Y entonces vivimos de esa forma, hermanos, bajo reglamentos, mandamientos de hombre, por medio de leyes que instituimos nosotros o que nos imponen, hermanos. Mire, la naturaleza pecaminosa allí va, asomó la cabeza y quiero que sepa que rápidamente se coloca
en el corazón y se establece allí. Dice, ahora el rey soy yo. Oh, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que quiere reinar. Porque recuerde, tenemos la naturaleza, ¿verdad?, humana, somos seres humanos, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero cuando fuimos salvos, entonces adoptamos la naturaleza divina. La naturaleza divina es el Espíritu Santo que mora en mí. Y el Espíritu Santo quiere tomar control. Pero si nosotros estamos en la carne, quiere decir, si nosotros estamos esforzándonos por medio de, como le dije, la carne, la composición humana, y dependemos de los esfuerzos de la carne para poder obtener bendiciones, victorias espirituales, la carne, el mundo, el diablo, entonces lamentablemente vamos a estar sometidos a la naturaleza pecaminosa. Y la naturaleza pecaminosa ya se despertó, ya se agitó debido a que nosotros estamos tratando de vivir para Dios con éxito a través de la obediencia a la ley. Amén. La ley. Y la ley dice, pecaste. La ley entonces lo que hace es evidenciar el pecado, lo muestra como pecado, ¿ok? Allí te confronta y te dice, no pudiste, no lo lograste, no lo alcanzaste, pecaste. Porque para eso está la ley. La ley no te dice, ven, obedéceme, yo te doy la victoria. Porque la ley no está para dar victoria. Ahora, ¿podemos obtener victoria obedeciendo a la ley? Sí, podemos. El problema es que hay que obedecerla a la perfección. No puedes tú fallar ni en un solo mandamiento. Entonces, claro, sí, bueno, la ley puede darte justicia, pero tenemos que obedecerla sin fallar, sin fracasar, ni siquiera en un solo punto. Y usted y yo nos damos cuenta que eso nunca funcionó y no va a funcionar. Para eso necesitamos a Cristo. Cristo se convierte en nuestro sustituto y Él vive la vida que nosotros nunca hemos podido vivir. Por lo tanto, si el creyente, aún salvo, lleno del Espíritu Santo, con los 9 dones del Espíritu, pero Pablo, aún así, se coloca debajo del gobierno de la ley para vivir para Dios, entonces la naturaleza pecaminosa va a estar constantemente en actividad, va a estar constantemente agitada, ¿verdad? Y entonces va a ser a causa de la ley. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está conectada con la ley, ¿verdad? Y entonces porque el creyente está mirando la ley y esperando que él, pudiendo obedecer la ley o leyes, entonces la ley le dé la victoria. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, esta es una tarea en la cual el creyente se ha metido en un ciclo del que es muy, pero muy difícil salir. Por eso es que hay iglesias enteras que están sumidas hasta el cuello, enterradas de legalismo, y salir de ese lugar se hace una tarea realmente imposible solo por el poder de Dios. Vea, entonces, a ver, vamos a decirlo otra vez. Si el creyente no comprende esto de lo que Pablo dio, lo que Pablo enseñó, el significado de la cruz de Cristo, hermanos, en la que el creyente intenta vivir para Dios, pero intenta vivir para Dios por medio de la ley y no por medio de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz, entonces esto va a traer una constante derrota, lamentablemente. Ahora, el versículo 6 del capítulo 7 de Romanos dice, pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en la antigüedad de la letra. Se lo voy a leer aquí en la Reina Valera, que dice, pero ahora estamos libres. Ve aquí que no dice estaremos libres quizás algún día. No, estamos, hermano. Oh, gloria a Dios, siento la presencia del Señor. Estamos libres. Aleluya, gloria a Dios. En el tiempo presente, presente continuo. Ahora, Félix, Leonardo, estamos libres de la ley. Aleluya. ¿Por qué
yo tengo que predicar con ese título. ¿Por qué es tan difícil que los creyentes, los pastores, las iglesias, las denominaciones, por qué es tan difícil entender esto? ¿Por qué es tan difícil, hermanos? Se dice, sí, yo eso ya lo sé. Dicen que lo saben, sin embargo están hasta el cuello de ley. Porque hay tanto legalismo, porque hay tantas reglas, porque hay que póngase esto, sáquese lo otro, entre por aquí, salga por allá. No. ¿Por qué, hermano? Porque no mires, no toques, no manejes. ¿Por qué? Es porque entonces la confianza está en uno mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uno el que está tratando de obedecer todas estas leyes y todas estas obras. Entonces, el problema no son necesariamente las obras muchas veces, sino que el problema somos nosotros que estamos tratando de vivir a través de obras, a través de leyes. Las convertimos en leyes, no lo son, las convertimos en leyes para nosotros mismos y nos colocamos debajo de un régimen, hermano, el régimen viejo de la letra. ¿Qué es el régimen viejo de la letra? Este régimen viejo de la letra se refiere a la ley de Moisés. Cuando la ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí y el pueblo no se podía ni acercar al monte. El monte Sinaí, ¿ok? Ahí esos fueron destellos, hubo ahí fuegos artificiales. Cuando la ley fue dada, los hijos de Israel decían, Moisés, ve tú. Nosotros nos quedamos por allí porque tenemos miedo que vamos a morir. La ley fue dada y el pueblo temblaba de miedo y de terror, porque sabían que no podían acercarse ni poner un dedo sobre ese monte o morirían, hermano, porque la ley viene junto con un juicio. Bueno, si lo obedeces, bien, si no lo obedeces, mueres. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces ¿ahora qué hago? Corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Cristo, aleluya. Él es el justo, el justificador, y Él es el único que puede quitar todo pecado. Y no solamente eso, sino que además, por la obra de la cruz, el Espíritu Santo santifica al creyente y te lleva a hacer lo que debe ser en el Señor. Y aún así, no perfección sin pecado, Janine, porque durante este tiempo y en este cuerpo que estamos, no es posible alcanzar esta perfección sin pecado. Estamos esperando a que la glorificación, amén, el arrebatamiento de la iglesia cuando seremos transformados. Amén, todo a su tiempo, hermano. Félix, gloria a Dios. Entonces, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto. Usted recuerda que versículos del 1 al 4, escuche el programa del martes, está allí, escúchelo, el de antes de ayer, porque ahí ya explico todo, el versículo 1 al 4 del capítulo 7 de Romanos. Entonces dice, por haber muerto, hemos muerto a la ley, recuerda, yo estoy muerto a la ley, estoy muerto a los efectos de la ley, estoy muerto al juicio de la ley que dice pecaste, juicio, ¿ok? Estoy muerto. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy viviendo conforme a mi propio esfuerzo para obedecer la ley, porque es que no la puedo obedecer. Uno dice, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo, pero aún así, haciendo el mayor esfuerzo de todos los esfuerzos, el más consagrado de todos los consagrados, no puede obedecer la ley perfectamente. Necesitamos, hermanos, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en nuestras vidas, y mientras tanto que nosotros estemos mirando la obra de Cristo en la cruz, y no hay otra forma para que el Espíritu Santo pueda producir el fruto libremente en nosotros. Entonces dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Se acuerda? Estábamos casados con la ley, ¿verdad? Entonces ahora estamos casados con Cristo, pero si yo trato de vivir, ¿no?, andar en la carne, entonces yo ahora estoy casado con la ley, casado con Cristo, tengo dos maridos. Y eso me convierte a mí en una persona, en un creyente infiel, porque estoy ahora sirviendo a Cristo, pero tratando de obedecer la ley. Y entonces, ¿para qué Cristo vino? Él vino para cumplir la ley para justicia, es decir, Él vino para cumplir todas las exigencias de la ley para que ahora yo pueda ser declarado justo.
Oh, gloria sea el nombre del Señor. Por eso la justicia, hermanos, debe ser recibida por imputación. Es otorgada. Somos revestidos de Cristo. No es que yo voy detrás de la justicia tratando de obtenerla por mis propios medios. Y esto es lo que se está haciendo. Por eso tanto fracaso y tanta derrota que vivimos y que experimentamos, hermanos. De modo que, dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tú estás, como yo lo había dicho muchas veces, bajo un gobierno. Aquí dice régimen. Tú estás bajo el régimen del Espíritu, el régimen nuevo del Espíritu, mejor dicho, o tú estás bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, medita. Sé sincero contigo mismo, con el Señor. ¿Bajo qué escriban allí, por favor? ¿Bajo qué régimen te encuentras viviendo? Escriban allí alguien pregunta, ¿bajo qué régimen te encuentras viviendo? Bueno, el nuevo régimen del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo tiene un régimen y ese régimen de vida, aleluya. ¿Por qué? Porque toda vida viene del lado traspasado de Cristo. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. O tú estás viviendo bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Que es para condenación. Condena. Cristo, la palabra del Señor dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Sin embargo, nosotros seguimos viviendo bajo el régimen viejo de la letra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que vemos como resultado? Fruto para muerte. Si tú estás bajo ese régimen, muchos de ustedes me escriben, me llaman, me cuentan, me dejan audios. Todo el tiempo, Ana, Mirna, y dicen, yo estoy en una iglesia donde me dicen que si yo uso pantalón ya no puedo servir, no me puedo bautizar. Padre Santo, Miguel Ángel, usted está viviendo bajo el régimen viejo de la letra. Y dice, bueno, ese régimen viejo de la letra no tenía nada que ver con la ley de Moisés. No, son leyes de hombre, pero como sea, está viviendo bajo la ley. Y lo está tolerando. Dice, bueno, pero estoy acá porque, bueno, a ver, a algún lugar hay que ir. No vaya a ningún lugar entonces. Si el lugar es ese y la única opción que tiene es esa, y usted quiere vivir bajo el régimen viejo de la letra, yo le voy a decir qué es lo que trae el régimen viejo de la letra, ¿ok? ¿Usted quiere vivir bajo la ley? Muy bien. Viva bajo la ley, pero va a tener que entonces sufrir los efectos de la ley. Penalidad, ¿verdad? Muerte, condenación, fracaso, derrota espiritual. ¿Usted quiere vivir bajo ese tipo de sistema? Es un régimen, hermano. Pero es un régimen viejo. ¿Usted quiere lo viejo o quiere lo nuevo? Tenemos que, si ya el Señor trajo lo nuevo, dice, bueno, ahora, ¿verdad? Córrete para allí, ¿ok? Régimen viejo, que aquí viene lo nuevo. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Este pacto, hermano, ¿es el antiguo pacto o el nuevo pacto? ¿Tú estás viviendo bajo el antiguo o el nuevo? El nuevo pacto es un pacto que viene, hermanos, con mejores promesas. El próximo miércoles vamos a empezar a estudiar el libro de Hebreos. Bueno, por lo menos el tiempo que queda. El libro de Hebreos. Y allí vamos a ver, hay una palabra que describe todo el libro de Hebreos. La palabra mejor, hermano, mejor. Aleluya, gloria a Dios. Hay una vida mejor. Hay un régimen mejor. Hay un gobierno mejor. Es el del Espíritu que trae vida en el nombre de Jesús. Colóquese usted, hermano, aleluya, debajo de ese régimen del Espíritu que va a producir fruto. El fruto de Dios.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, déjenme que ore. Ya casi. A ver. Entonces, versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Este versículo es fantástico. Aquí él está diciendo, no, esperen. Aquí nadie está diciendo que la ley es pecado. Y él está hablando de la ley de Moisés, que es santa, justa y buena. Pero bueno, puede referirse a cualquier ley. La ley es pecado, pero en este caso la ley de Dios. La ley de Dios. No, la ley no es pecado. La ley de Dios, santa, justa y buena. No es pecado, dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo es que yo fui consciente de que tal o cual cosa es pecado si no hay una ley que dice es pecado, está mal? ¿Cómo yo sé que me estoy pasando del límite de velocidad aquí en la avenida si no hay un cartel que dice máxima velocidad 55? No hay nada que me diga. Si no hay ningún cartel, bueno, yo puedo ir a la velocidad que quiera, ¿verdad? Y nadie me puede decir nada. Pero si yo me paso de la velocidad y la policía me para y me dice, se pasó de la velocidad, dice 55, usted estaba yendo a 75. Entonces, la ley, ¿qué hace? Evidencia el pecado. Te muestra, estuviste mal, la quebrantaste. Y entonces uno no puede hacer nada, no puede excusarse, no puede decir, queda callado delante de, ¿verdad?, de los efectos de la ley habiendo sido quebrantada. Dice, en ninguna manera, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, o sea, que la codiciar es pecado, si la ley no dijera, no codiciarás. Él toma este mandamiento, que es el último de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahí comienza todo. Por la codicia se roba, por la codicia se mata, por la codicia, ¿verdad?, se adoran otros ídolos, por la codicia, ¿verdad?, se miente. Y en la codicia despierta todo esto. Oh, poderoso Dios. Entonces, él dice, mas el pecado, la naturaleza pecaminosa quiere decir, la naturaleza pecaminosa, no quiere decir el pecado como un acto de pecado en particular. La naturaleza pecaminosa quiere decir tomando ocasión, tomando la oportunidad por el mandamiento, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay una ley que dice esto es pecado, entonces el pecado está muerto, no. Entonces, ¿qué es lo que produce codicia? ¿Por qué? Por ejemplo, ve un cartel que dice no pisar el pasto. Y ya hay algo en el corazón, que es la naturaleza pecaminosa, que ya produce un deseo de quitarnos los zapatos y poner el pie sobre ese pasto acolchonado. Ya en el corazón ya nos empezamos a imaginar que mi piecito allí, qué lindo se debe sentir en ese pastito tan mullido. Entonces, de esa manera, la codicia, ¿verdad? Porque hay una ley, porque hay un cartel que dice no pisar el pasto. Y ahí está todo el mundo queriendo pisar el pasto. Entonces, había un ejemplo, con esto termino y seguimos explicando más en otro momento. Lo he contado la historia muchísimas veces. Había un resort, un lugar donde la gente va de vacación. Y entonces, en este lugar habían muchos balcones. Y en los balcones daban hacia un río, un arroyo. Y había un gran cartel que decía, no pescar desde el balcón. ¿Qué cree usted que pasaba? Ahí todo el mundo desde el balcón, con la caña de pescar, pescando desde el balcón. Los dueños del resort, ya no sabiendo qué más hacer para que la gente no pesque desde el balcón, ¿sabe lo que hicieron? Quitaron el cartel. Desde el momento que quitaron el cartel, se solucionó el problema. Ya no había nadie pescando. ¿Por qué? Porque hay la naturaleza mala en nosotros, ¿verdad? Desde el momento que nos dicen, eso no,
ya comienza a agitarse. Por eso es tan peligroso, hermanos, que cuando nosotros nos colocamos debajo de una ley, decimos, yo para vivir para el Señor voy a hacer esto y esto y esto y así, y tal día y aquello y todo, y nos metemos en una máquina de legalismo, esto exacerba la naturaleza pecaminosa y nos deja ver todos nuestros fracasos y nuestras derrotas. Ya de por sí tenemos un problema, pero si por la carne nosotros tratamos de vivir para el Señor, los problemas van a ser mayores y pueden llegar a llevarnos a realmente una locura. Hermanos, el pecado, la naturaleza pecaminosa, toma ocasión, se agita, se despierta, se alborota por ocasión, dice, del mandamiento. ¿Qué significa? Que estoy tratando de vivir para Dios por medio de la obediencia al mandamiento, diciendo voy a obedecer y ahora lo voy a hacer y ahora lo voy a hacer mejor. Y entonces nos colocamos debajo de un sistema legalista que hemos creado nosotros o que nos ha sido impuesto por alguien más, como sea, los resultados serán derrota espiritual. Vamos a seguir estudiando esto, por favor, ve el programa del martes y seguimos, hermanos, es realmente muy importante que lo estudiemos, compártalo con alguien más, le hará un gran bien. Gloria sea el nombre del Señor. Vea, vamos a tener el garage sale este sábado, así que ya hoy los hermanos están empezando a preparar todas las cosas. Si hay alguien por aquí que quiera, que tenga tiempo, amén, gracias Yolanda, de poder venir a organizar, a ayudar, amén, hoy, mañana, y si no, el sábado temprano para arreglar todas las cosas aquí. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Ella vino sabiendo que él estaba haciendo milagros en la región. Ella estaba sufriendo y aún así ella lo salió siguiendo con la multitud. Ella era empujada, humillada y discriminada, mas pensaba así: si yo llegase hasta él y lo pudiese tocar, con certeza habría un milagro en mí. Ella había gastado casi todo con la medicina y nada resolvía, mas cuando Jesús a ese lugar llegó, ella buscó fuerzas y entonces gritó: hoy es mi día. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido luego se alegró. Estaba su cuerpo muy disminuido, mas la virtud de él su cuerpo restauró. Fue él quien tomó el barro, hizo al ser humano, su resultado nunca engaña, puedes creer en él. Si la dolencia llega y viene causando daño, su virtud quema y cura toda enfermedad. Cuando él hace algún trasplante no hay restricción, y de este lugar hoy él no va a salir. Y esta multitud es porque él está también pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Ella llegó llorando y salió sonriendo, su rostro abatido luego se alegró. Estaba su cuerpo
pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Está pasando, está pasando, está pasando aquí. Hoy su milagro va a acontecer, porque Jesús maravilloso está pasando aquí. Reciba ahí. Reciba ahí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Jesús maravilloso está pasando aquí. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré,
ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor.